permite nuevamente reunirnos un primer día de la semana más. En griego, Kyriaki Emera. Kyriaki significa Señor. Emera o Imera significa día. Así que el día de quién? El día del Señor. Y la Biblia dice que los que habían creído se reunían. ¿Cuándo se reunían? Muchas veces. Todos los días por la casa y en el templo, pero especialmente había una gran celebración en el día del Señor. Eso lo dice la Escritura, todo es la Escritura antigua. Años 70, años 80, se reunían el domingo los creyentes en Jesucristo. Y lo dice hasta la historia. Aún antes de que existiera lo que se conoce hoy como la Iglesia Católica, que vino después de 300 años, la Iglesia primitiva, en el año 100, 200, en el año 40, 70, 50, se reunía en el día del Señor. Amados, hoy vamos a continuar con la predicación que llamamos el decreto de Dios y el permiso de Dios. El primer día de esta predicación hablamos acerca del decreto de Dios, de una mirada vertical, de viendo la vida como Dios la mira. Luego, el segundo domingo hablamos acerca de las cosas que son la voluntad permisiva de Dios, cosas que Dios permite que sucedan. Aunque Él no es, como dice la Escritura, autor del pecado, permite que suceda. Y hoy vamos a continuar con una tercera parte, donde estaremos hablando acerca de qué tú y yo como cristianos podemos saber con seguridad. Y si Dios lo permite, buscaremos un poco acerca de la dirección y guía de Dios. Si no terminamos esa parte, lo seguiremos la semana que viene. Hoy es el tercer mensaje de esta enseñanza sobre el decreto de Dios, el permiso de Dios. Soberano Dios, te doy gracias y alabo tu nombre. Te reconozco y te pido en el nombre de Jesús que tú hables a nuestros corazones. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Te suplico que nos hables poderosamente a nuestras almas y que tu palabra impacte nuestra vida. Creemos en tu poder para hacer en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Creemos en el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Creemos en el Dios y Padre soberano de todas las cosas y en su Hijo, Señor y Redentor, por medio del cual todas las cosas son hechas y quien por su palabra sostiene el universo. Alabamos tu nombre. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios declara que hay ciertas cosas que no son la voluntad de Dios. Ahora quiero que entiendan esto. La palabra de Dios declara que hay ciertas cosas que no son la voluntad de Dios y nunca serán la voluntad de Dios para la vida cristiana. Nunca. También hay ciertas cosas que son la voluntad de Dios para todo nacido de nuevo, para todo verdadero creyente. Estas cosas son sólidas, inmutables, incambiables y la verdad mismísima y bíblica de Dios. El inconverso que permanece en su incredulidad nunca entenderá y nunca se ajustará a esta palabra. Nunca. El que permanece en su incredulidad. Porque para poder ajustarse a esta palabra,
La Biblia dice que tiene que recibir el Espíritu de Cristo. El hombre natural no puede discernir las cosas del cielo. Las encuentra como locura, como poco importantes, como cosas superficiales, porque su mente no puede penetrar en ellas, porque no posee la mente de Cristo. Con esto quiero decir que un joven pequeño o una joven que tiene el Espíritu Santo está en una mejor posición que un erudito que tiene 5 maestrías, graduada de la mejor universidad del mundo en cuanto al conocimiento de la palabra, porque no tan solamente conoce la palabra, sino que llega a conocer al que la habló. Aquel hombre puede tener mucha inteligencia mundana, pero cuando se habla de la sabiduría celestial, le pasa por aquí. Para esa sabiduría necesitamos al Espíritu Santo, a quien Cristo dejó para instruirnos, para enseñarnos, para encaminarnos, quien testifica de Cristo y quien te capacita a ti y a mí, dándonos dones y la guía del Espíritu, o sea, el fruto del Espíritu, para que podamos ejercer todo lo que Dios da de una manera que le resulte agradable a Él. El creyente no depende de su propia sabiduría e inteligencia, no depende de su propia fuerza. El creyente confía en la sabiduría del cielo, en el conocimiento del Dios Santo y en el poder de Dios para vivir y moverse y ser. La Biblia dice en el libro de Efesios que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay palabra de Dios para los hijos de Dios. Y hay cosas que Dios no quiere que los hijos de Dios bajo ningún concepto prediquen. Digo, y que bajo ningún concepto hagan. Dios no quiere, por ejemplo, que el creyente practique la inmoralidad sexual. Ni ningún ser humano. Lo que pasa es que el creyente le importa. Porque le importa lo que Dios dice. El incrédulo ya de lleno vive muerto en delitos y pecados y le da la espalda a Dios. Y lo encuentra como eso no es nada. Pero en el creyente esto no debe ser hallado. Nunca, bajo ningún concepto, la inmoralidad sexual será la voluntad de Dios. La Escritura dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Ven? La fornicación es impureza moral o sexual, es una abominación al Señor. El practicar el sexo antes del matrimonio es abominación al Señor. Pero también el estando casado, practicar sexo con otra persona que no sea tu pareja, es abominación al Señor. Es corrupción. Por eso es que el mundo está como está. Pervertido. Aún en muchas iglesias cristianas conozco de personas que no hacen más que practicar estos pecados sin darse cuenta de que están haciendo que una maldición caiga en el lugar donde están. Porque todo pecado afecta no tan solo a la persona que lo practica, sino a todos los que le rodean. El pecado nunca quedará quieto. Hermano, que estás en la iglesia de Batalla, si tú practicas el pecado, tu pecado te alcanzará, pero también afectará a la iglesia a la cual perteneces. Afectará a la familia a la que perteneces. Aunque lo hagas a ocultas o escondida, tu pecado hará su obra. Será como aquel lingote que Acán encontró y lo escondió. ¿Por qué?
Porque la iglesia es la familia del Señor y Dios nos trata como individuos, pero también nos trata como familia. Y por eso es importante que cada uno de nosotros nos ayudemos a perseverar en la santidad de vida. Me vienen a la mente, por ejemplo, mandamientos citados en el libro de Éxodo 23 al 17 durante los últimos 88 martes. Hemos estado estudiando los 10 mandamientos. Este martes, si Dios lo permite, comenzaremos con el mandamiento número 10. Y allí se nos dicen cosas que Dios ha prohibido y que nunca serán la voluntad de Dios para quién, para su pueblo, y que tampoco son la voluntad de Dios para ninguna criatura, pero especialmente no son la voluntad de Dios para los que Él ha separado para hacerle un pueblo diferente y muy especial. Así que anoten en su libreta Éxodo 20 del 3 al 17 y léalo. Las 10 palabras o los 10 mandamientos. Pero también en Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Se nos hablan de los no de Dios. Y la introducción de esos versos es: 6 cosas aborrece el Señor, y aún la séptima, y hay una séptima que Él no puede soportar. Esas 7 cosas en total nunca serán la voluntad de Dios para tu vida ni para la mía. Son aborrecibles por Dios. ¿Por qué? Porque te destruyen a ti y destruyen a lo que Él ama. El pecado es aborrecible porque destruye lo que Dios ama. Te separa de la vida, te separa de tu compañero. Cada vez que hay problemas, por ejemplo, con Dios o en el matrimonio o con los hijos, tiene que ver con el pecado, porque el pecado tiene esta capacidad de separar y poner a las personas en contra. La gente comienza a analizar y a evaluar su vida. No, acuérdate que yo pasé por una serie de traumas en el pasado. Mira, es tiempo de que dejes de estar excusándote en el pasado y comiences a asumir la responsabilidad del presente. Dios tiene la capacidad de perdonar tu pecado y darte un nuevo día. Así que la mejor manera de lidiar con el alma humana, con la psiquis, que es lo que significa alma, es lidiar con ella, con aquello que creó el alma. ¿Qué creó el alma? Dios creó al mundo, todas las cosas, y a ti por la palabra de Dios. Esa palabra que da vida, que crea mundos, que creó tu alma, es capaz de sostenerte, es capaz de sanarte. Dios es capaz de obrar en tu vida independientemente de tus traumas y situaciones. Mira, mi esposo y yo, los dos hemos pasado por muchos traumas, situaciones y abusos a través de la vida. Y muchas enfermedades, y también muchos de ustedes aquí. Pero Dios dice, necesitas sanidad y necesitas salvación. Solamente hay un camino. Solamente su palabra tiene el poder de transformarte. Proverbios 6, 16 al 19 se nos muestran una serie de cosas que Dios aborrece y odia. Y estas cosas Él no las quiere ver en nuestra vida. Yo no la voy a leer ahora, porque no es el tema per se, pero esto es una aplicación. Usted lea en su casa, ore al respecto, medite en esas palabras y luego diga: Señor, enséñame a apartar de estas prácticas que son ofensivas a ti y dañinas para nuestros semejantes y hermanos y familia. Ahora vamos a ver algunas cosas que sí son la voluntad de Dios para ti y para mí. Note que al principio hablamos de la voluntad decretada de Dios y dijimos que usted no se da cuenta de esa voluntad hasta que sucede. Nosotros los creyentes estamos en el plan de Dios y en su voluntad decretada.
pero vivimos no conforme a su voluntad decretada en nuestro entendimiento, sino conforme a su voluntad revelada. ¿Por qué? Porque la voluntad decretada es aquella voluntad en el propósito eterno de Dios que ha de cumplirse, y usted no sabe que esta fue la voluntad decretada hasta que suceda. Pero ¿cómo está usted va a vivir en el tiempo si todavía no sabe hasta que suceda? Pues Dios nos ha dado su voluntad revelada para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y hay cosas que en su voluntad revelada Dios nos muestra. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, se nos dice: estad siempre gozosos. ¿Ve? Eso es un mandato. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Usted y yo sabemos eso, nadie nos... Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Eso dice el texto. Voy a repetir el texto. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Vieron? Claro, sencillo, no hay que tener un doctorado para entender esas cosas. Y el Señor nos las hace saber para que entendamos que una vida de gozo, una vida de comunión con Él y una vida agradecida es algo bueno y justo. ¿Debo dar gracias? ¿Es la voluntad de Dios que yo dé gracias en mi vida? Señor, déjame orar para ver si es tu voluntad que yo dé gracias en mi vida. Hermano, no tienes que orar al respecto. Ya Dios ha revelado que es su voluntad. Ora para dar gracias. No ores para saber si es la voluntad de Dios que da gracias. ¿Ven? Hay cosas por las que no debemos orar porque ya están claramente establecidas, que las debemos hacer. Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo sea un hombre y una mujer de oración. Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo sea una persona que estudie tu palabra. ¿Qué ustedes piensan de eso? Hasta los niños pueden entender eso. Por ejemplo, allí se dice que debemos regocijarnos. Señor, ¿en verdad tú quieres que yo esté gozoso? Quiero orar para ver si tú quieres que yo esté gozoso. Hermano, la Biblia dice, estad siempre gozosos. Pero también nos dice cuándo hacerlo. ¿Cuándo debemos gozarnos? ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo debemos dar gracias? Dice el texto sagrado: dad gracias en todo. Cuando dice en todo, habrá momentos en tu vida en que estarás siendo probado. Estarás siendo estirado, te cogerán y te estirarán a ver hasta dónde llegas. Habrá momentos y situaciones en tu vida que sentirás como si te estuviesen aplastando. Habrá momentos en tu vida en que te sentirás forzado a esperar. No quieres esperar, pero tienes que esperar. Y en ese momento Dios te dice: estad siempre gozosos. Ora sin cesar. Sea agradecido. No estés ansioso por nada, hermanos. Haz conocer tus peticiones delante de Dios y todos tus ruegos con acciones de gracias. Eso decía el apóstol a la iglesia en Filipo, en el capítulo 4 del libro de Filipenses.
Debes aprender a dar gracias por la paciencia que estás aprendiendo. La paciencia se aprende. Pablo dijo, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Fue Pablo siempre paciente? No. ¿Fue paciente con Marcos? No. ¿Tuvo una trifulca con Bernabé? Sí. ¿Se arrepintió y pidió perdón? También. Después llamó a Marcos y dijo que era útil para el Evangelio. Sí. ¿Y quién es Juan Marcos? El que escribió el Evangelio de San Marcos. ¿Vieron? Y él aprendió, he aprendido. Así que le tenemos que dar gracias a Dios por la paciencia que estamos aprendiendo, por los procesos por los cuales estamos atravesando, para que esa paciencia se desarrolle ¿en quién? En su pueblo. Debemos darle gracias a Dios por la manera en que Él está obrando en nuestras vidas en muchas pruebas y dificultades. Uno de los amigos cercanos de Jesús, su nombre era Pedro, nos recuerda dos respuestas que son siempre la voluntad de Dios. Escuchen esto, dos respuestas que son siempre la voluntad de Dios. La primera tiene que ver con sumisión. Esa palabra no le gusta mucho porque al ser humano desde el pecado no le ha gustado someterse a nadie ni a nada. No se querían someter a Dios, no se querían someter la mujer al hombre, no se querían someter los hijos a los padres. El hombre quiere enseñorearse y la mujer quiere gobernar. Están todos en pecado y por eso necesitan un redentor. Una de las cosas que son la voluntad de Dios es la sumisión. La Biblia dice: sométanse los unos a los otros. La segunda tiene que estar relacionada con nuestro caminar de obediencia en medio de un mundo torcido y perverso. Nuestro caminar de obediencia en un mundo que está torcido y perverso. Y voy a leer primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15, para que vean estas dos cosas que son siempre la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15, veamos qué cosas son siempre la voluntad de Dios. Por causa del Señor, mira cuál es la razón por la que nos sometemos. Lo dice que es por causa de quién. No es porque el prójimo sea superior a nosotros, aunque debemos considerarlo como superior, no significa que sean superiores. Delante de Dios todos estamos donde somos iguales. Pero si tú me ves a mí como superior y yo te veo a ti como superior, ¿cómo tú tratas a tus superiores? Con respeto y bien. Por ejemplo, mi mamá es mi superior. ¿Cómo yo debo tratarla? Con respeto y bien. Ahora, también ella es mi igual, porque delante de Dios nosotros estamos ¿dónde? Al mismo nivel, somos criaturas de Dios. ¿Están entendiendo? ¿Cuál es la razón que me lleva a honrarla? Dios así lo estableció: honra a tu padre y a tu madre. Los gobiernos, los gobernantes, la policía. Dice el texto sagrado: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Ves cuando dice ahí? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando alguien no hace esto,
y alguien te juzga porque tú obedeces, tú vas a obedecer a Dios, y esa persona que se burla de ti, la Biblia lo cataloga como una persona insensata porque está poniéndose de espaldas a ¿quién? A Dios. Y tú lo vas a hacer callar con tus acciones, no va a tener excusa en aquel día, porque tuvo un ejemplo. Ahora, veamos esto. Tú y yo no sabemos qué cosas atravesaremos en los días que nos quedan delante de manera precisa. Sabemos algunas cosas, dos cosas mencionamos en la predicación pasada: nuestro estado y nuestro destino. Pero el Señor en su voluntad revelada nos ha dejado saber qué quiere y qué es su voluntad para ti y para mí en este tiempo hasta que llegue nuestro destino. O sea que Él no nos deja ciegos, sordos y sin entendimiento. Él nos explica en a qué debemos dedicar nuestra vida mientras estamos en este mundo hasta que Él venga por nosotros y juzgue el mundo. Por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos bíblicos para que ustedes vean qué claro es el Señor. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Vieron? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En ese texto, ¿cuál es la voluntad revelada de Dios para ti? Si tienes madre y padre, sé obediente. ¿Pero en qué debes ser obediente? En todo lo que el Señor aprueba. Si tu padre te obliga a pecar, ¿estás obligado a hacer eso? No. ¿Vieron? Nos sometemos a las personas por causa del Señor y nos sometemos en el Señor. ¿Qué es lo justo? Justo es lo que Dios ordena en su contexto. Voy a dar una ilustración. Un esposo le dice a una esposa: nena, ve a la esquina y cómprame una cajetilla de cigarrillos, o cómprame tantos gramos de coca o de marihuana. Necesito que vayas a la esquina y vendas tu cuerpo porque se necesitan chavos en esta casa. La mujer tiene que obedecer a su marido en esa tontería. No, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque es prohibido por Dios. Una mamá le dice a un hijo: nene, vete a la tienda de la esquina y cómprame una cerveza, que me voy a dar una ¿cómo se dice cuando no se emborracha? ¿Una qué? Una juma esta noche. Y tú eres cristiano, ¿qué tú haces? No, es que tengo que obedecer a mis padres. No, perdóname. Así como no se obedece al gobierno en desobedecer a Dios, sino que se obedece al gobierno obedeciendo a Dios, así no se obedece a los padres desobedeciendo a Dios. Porque vas a incurrir en una transgresión que va a ser de maldición para tu casa y para tu vida. Y afectará no tan solamente tu vida, sino la vida de tus descendientes. ¿Vieron? Sencillo. Aplicaciones prácticas de textos bíblicos que siempre son la voluntad de Dios para el pueblo de Dios en todas circunstancias. Número 2. Primera de Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Una ramera no es una persona que vende ramas. Una ramera es una prostituta. El texto dice: de ningún modo. Cuando tú miras el contexto del pasaje,
habla de que la luz no tiene parte con las tinieblas, Cristo no tiene parte con Belial y el creyente no tiene parte con el incrédulo. En ese contexto de ese pasaje en 1 Corintios 6 al 15, ¿qué se nos manda de manera detallada? Que si nos vamos a casar, los creyentes se casan con cristianos. Porque ¿qué parte tiene la luz con las tinieblas? Tampoco se unen como una ramera porque ellos pertenecen a ¿quién? Al Señor. Cuando un creyente se casa con un impío, está adulterando en contra de Dios porque ha desobedecido a Dios. ¿Sabía usted eso? Pero si los dos se casaron cuando eran inconversos, no hay problema. El problema es si eres creyente y verdaderamente eres creyente. Si son dos inconversos, son yugo igual. La luz con la luz, la oscuridad con la oscuridad, pero nunca la luz con la oscuridad. Nunca Cristo con Satanás. He dicho esto en diferentes ocasiones. El que se casa con un incrédulo tiene a Satanás por suegro. Porque un incrédulo, según la Biblia, es un hijo de la mentira y del padre de la mentira. Pues ¿qué dice la Biblia? Que nunca será la voluntad de Dios para un creyente. Nunca, no, es que él es bueno. No, hermano, es que él va a venir y me va a acompañar y me lleva porque él es bueno. Hermano, racionalizar el pecado no te librará de los sufrimientos cuando te casas. Ya en sí los creyentes tienen dificultades en el matrimonio. Imagínate si entonces son un buey y un burro. Porque eso es yugo desigual. Tú pones a arar un campo, un buey y un burro. Eso tiene lógica para ti. Los pones a los dos como un mismo yugo. A uno de los dos se va a quebrantar. ¿Quién se va a quebrantar? ¿El buey o el burro? ¿Ah? El burro. Y el burro es el cristiano por haber desobedecido a Dios. Sí, hermano. Si dos cristianos se casan, son dos bueyes. O puede ser dos burros. Pero si un cristiano se casa con un incrédulo, el cristiano siempre será el burro. Y nunca será el buey. Y pagará el precio con dolor en su alma. Porque estarán dos puntos si no estuvieran de acuerdo. Aumentará muchos dolores y sufrimientos. ¿Entienden? Otra cosa que siempre será la voluntad de Dios para nosotros como creyentes. Trabaja. Ocúpate. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, 11 al 12, la Escritura dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Eso está claro? ¿El creyente puede ser un vago? En ninguna manera. El creyente es alguien que trabaja, se ocupa. Aún la mujer virtuosa era una mujer que se ocupaba de su familia, de sus hijos, y ¿sabe algo? También tenía su propio negocio. Si quería tener negocio, lo tenía. Pero nunca descuidaba ni a su esposo ni a sus hijos, porque sabía que su primer llamado era su marido y sus hijos. ¿Quién dijo eso? Dios. Ah, hermano, eso es machista. No, eso no es machista, eso es de Dios. El machismo fue inventado por las mujeres, por si usted no lo sabía. Y comenzó como una cosa bobita, como recojan a sus gallinas que voy a soltar a mi gallo.
El feminismo también, pero fue impulsado por los hombres. Y está siendo administrado por hombres para manipular a la mujer. Las dos cosas son infernales. A Dios no le agrada ninguna de las dos. Las dos cosas son pecado, el machismo y el feminismo. El gobierno es una responsabilidad. Tener autoridad te hace responsable y no puedes usarlo para ser un tirano. Y rendirás cuenta a Dios por cómo usaste lo que Él te concedió. Hombre. Porque te tienes que someter aquí, hombre, a Dios. Y tienes que amar a tu mujer. Pero mujer, Dios te manda a respetar a tu marido. Y ahí tenemos que tienes que trabajar. Trabajemos para que no tengamos y podamos vivir honradamente. Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Hermano, y los enfermos que están encamados, se sobreentiende, la Biblia también provee para el cuidado de los huérfanos, de las viudas y de los enfermos. Dios hace provisión para todas esas cosas. Pero esas son las excepciones. La norma es que si estás saludable y no tienes excusa, si tienes enfermedades, eso es entendible. Otro texto bíblico, 1 de Timoteo, esto siempre será la voluntad de Dios, 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué se nos manda ahí? Apoyar a nuestra familia. Si tú no apoyas a tu familia, tú puedes hablar de fe, pero la Biblia dice que eres peor que un incrédulo. ¿Vieron? Esa siempre será la voluntad de Dios, que nos apoyemos como familia. En este contexto, había una mujer que se había quedado viuda y había hijos que se estaban desentendiendo del cuidado de su madre anciana. Y querían que la iglesia se responsabilizara por las madres, teniendo ellos buenas manos y pudiendo trabajar. Por lo tanto, en la Biblia se pusieron unos límites del tipo de personas que verdaderamente recibe ayuda, que es aquellos que no tienen ayuda familiar. Bien, y sí, la iglesia debe ayudar a estas personas que no tienen hijos y familia que los ayuden. Debemos apoyar a nuestras familias. Piensa en eso. Gálatas 2:10. Y en 2 de Corintios capítulo 8 y 9, no voy a leer el 8 y el 9, usted puede leerlo en su casa, 2 de Corintios 8 y 9 usted va a ver eso. Pero en Gálatas 2:10 también dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. O procuré con diligencia hacer. Siempre será la voluntad de Dios que nosotros tengamos un alma que ayuda al necesitado. ¿Quién es así? ¿Quién es alguien que ayuda al necesitado? ¿Quién descendió para tener misericordia? Dios. Dios nos dice, sean imitadores míos como hijos amados. Yo soy generoso y misericordioso. Sean ustedes generosos y misericordiosos. ¿Vieron? Siempre será la voluntad de Dios. Así que, ¿qué es lo que se nos dice ahí? Dar para la obra del Señor y para los pobres. Otra cosa que siempre será la voluntad de Dios para ti en este tiempo. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Voy a repetir ese texto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
¿Qué nos está enseñando el texto? Que Dios, que siempre será la voluntad de Dios para nosotros, que criemos a nuestros hijos bajo los estándares de Dios. Hay gente que dice, no, es que los nenes no nacen con un manual de instrucción. ¿Qué disparate mandaste? Cada vez que yo escucho eso, y si lo escucho de un cristiano, me digo, ¿este tipo lee la Biblia? No, es que tengo que orar al Señor a ver cómo crío a mis hijos. Amigo mío, Dios nos enseña cómo criar a nuestros hijos en su palabra. Lee Proverbios. Y ahí mismo, cría a tus hijos en disciplina, enséñales, instrúyelos. Enséñales lo que deben hacer, lo que no deben hacer. Enséñales a relacionarse con su prójimo. Enséñalos a ser independientes. Enséñalos a hacer. Porque si te mueres, Dios un día vendrá a ti. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿O qué tú crees que tus hijos te pertenecen? Los hijos no son la herencia del Señor. ¿Cuán responsable estás siendo con tus hijos? Aquí está diciendo, cría a tus niños por los estándares de Dios. Ten cuidado de provocarlos a ira. Porque hay padres que con su cantaleta continua y por todo, por nada, porque sí, porque no, y por si acaso, y para desquite, se desquitan ¿con quién? Con los hijos. A los hijos se les castiga y se les corrige. Pero mire, la palabra castigo y corrección en la Escritura en cuanto a la disciplina de los niños tiene que ver con que si el niño va por una senda torcida, tú vas a corregirlo ¿para qué? Correcto. Para que esa senda torcida se enderece y se vuelva recta. Corrección. No es para destruirlos, pero hay padres que cuando están molestos se desquitan con sus hijos. Porque le hartaron la paciencia. Entonces eso ya no es un castigo. Eso es venganza porque me fastidias. Es tiempo de que nosotros vayamos a la Escritura y veamos qué Dios quiere. Los hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo el Señor manda? La Biblia dice, estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus perros, a tus gatos, a las gallinas. Nos dice a tus hijos. Y vas a hablar con ellos cuando se levanten, cuando vayan por el camino, cuando estén a la mesa, cuando se acuesten. Enséñales. Ellos no nacen enseñados, no, que crezcan para que cuando crezcan que ellos tomen su decisión. ¡Qué disparatero! ¡Qué falta de entendimiento! Está bien, mira, vamos a esa lógica. No les enseña a su hijo a limpiarse, que cuando crezcan tomen su decisión. No les enseña a tu hijo a bañarse, que cuando crezcan tomen su decisión. ¿Me entienden? Desde chiquitos nuestra labor es instruirlos. Acuérdense de eso. Y los abuelos que están criando, acuérdense de eso. No es tiempo de alcahuetear. Es disciplinar a los hijos en la disciplina del Señor. La gente dice, no, ahora me toca a mí alcahuetear. No, estás pecando entonces contra Dios, porque si tu hija la disciplina y tú no la ayudas a criarla en la disciplina y amonestación del Señor, tú le estás haciendo daño. Ese niño va a creer que fiesta en casa de los abuelos. Yo no quiero ir a casa de mami, porque ahí me dicen lo que tengo que hacer, o de papi. ¿Vieron? Tenemos que ser gente que los instruya para lo que es bueno, santo y justo. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué siempre será la voluntad de Dios para la vida de su pueblo? ¿Meditar en qué? En las Escrituras. Mientras vivas, antes de que el Señor venga, deja que su palabra sea tu delicia y medita en ella de día y de noche. Tú no tienes que orar para saber qué es la voluntad de Dios que hagas eso, porque Dios ha revelado. ¿Qué vas a hacer? Dice que medite. Voy a meditar en su palabra.
Señor, no entiendo esto, ayúdame. Enséñame a obedecer, Dios. 1 Tesalonicenses 5:17, oramos, ora sin cesar. Ten una vida práctica de oración, un hábito. Está siempre gozoso. Es la voluntad de Dios tener una actitud de gozo y alegría. Hay gente que siempre están así, molestos. Que parece que se chuparon una naranja o un limón agrio, cogieron ajeno y se lo metieron en la boca. Y cuando van caminando, la oscuridad le sigue. Y tú sientes que puedes cortar la atmósfera con un cuchillo. Déjame ver si hay oscuridad, luz al final del camino. Hermanos, nuestra actitud en Cristo es estar siempre gozosos. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Él se le estaba diciendo a la iglesia. Y en ese momento, ¿sabe dónde él estaba? Él estaba en una prisión y pronto le iban a cortar la cabeza. A veces no tenemos la libertad para ir a donde queremos, pero Dios nos ha dado la habilidad para sentirnos en medio de nuestras circunstancias con la actitud correcta. Tu actitud determinará tu actitud en la vida. Congregarse. No, hermano, es que estoy cansado. Oye, una pregunta, si estuvieras cansado y te dijeras que tienes que trabajar, ¿qué harías? ¿Y qué hace el jefe si no va? No, es que tengo una fiesta con la familia en el día del Señor. No, es que eso es importante, más importante que el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Vieron? No, hermano, es que tiene una familia que no veo hace 20 años. Invítalo a la iglesia a ver si Dios lo convierte. Hermano, que es muy radical, no. Dios es bien justo. Te ha dado mucho tiempo, pero el problema es que muchas veces escogemos los tiempos del Señor para hacer lo que queremos hacer, y nos convierte en idólatras, en adoradores de Dios, de nuestros deseos. ¿Entienden? Nosotros justificamos y racionalizamos todo, hermanos. ¿Por qué hacemos eso? ¿Será la luz que decimos tener no otra cosa que tinieblas? ¿Verdaderamente Cristo es el gozo de nuestra vida? ¿Es verdaderamente Cristo el camino? ¿Es su palabra verdaderamente nuestra guía? ¿Amamos al Señor? ¿Nos deleitamos en Dios o simplemente venimos aquí rutinariamente para cumplir? Hay gente que viene por sus padres, hay gente que viene por sus esposos o sus esposas, pero vienes por el Señor. Amas a Cristo. El Señor te ha hecho tanto mal. Hay gente que va toda la vida de espaldas a Dios y después se levanta al cielo. ¿Por qué permite todas estas cosas? Pero si tú has vivido como has querido. Es tiempo de que analicemos nuestras vidas. Congregarse es importante. La Escritura dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortando y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. La venida del Señor está más cerca, más lejos. Exhortémonos los unos a los otros a la unidad, al amor, a la oración, al estudio de la palabra, al compañerismo santo y a la cena del Señor. Exhortémonos.
Que pastor no vino fácil, vino con gran... Mire, yo tengo que hablar lo que la Biblia enseña. Le estoy hablando no algo que me inventé, es algo que Dios dice que siempre será la voluntad para quién. Yo no vine aquí a entretenerlos. Hay gente que hace de las iglesias un circo. Una vez yo fui a una iglesia y estaban, mientras el predicador les ponía a alguien brincando en un trampolín al lado y dando vueltas en el aire. Y en otra ocasión llenaron la iglesia de máquinas de Mortal Kombat y de muerte y de guerra y todas esas cosas para llamar la atención. Dios nos mandó a nosotros a usar el pecado para atraer a la gente o hacer un pueblo diferente. ¿Vieron? Esto no es un circo, esto es un lugar para que el pueblo de Dios aprenda lo que Dios dice. Cómo amarse, cómo cuidarse, cómo proteger a tu familia, para que cuando salgas al mundo que no va a ser bueno contigo, sepas cómo conducirte como lo que eres, la casa de Dios y la iglesia de Dios viviente. Que tengas las herramientas para la batalla. Y cuando necesites ayuda, llama a tus hermanos, pero sobre todo, primeramente, inclina tu corazón y ora a tu Dios. Siempre será la voluntad de Dios proclamar a Cristo. ¿Hay algún momento en la vida en que proclamar a Cristo no sea la voluntad de Dios? ¿Cuándo uno proclama a Cristo según el apóstol Pablo? ¿A tiempo? Yo creo que eso incluye que todo, ¿no? En las matemáticas hay algo que se llama rango. Ahí tenemos un maestro de matemáticas, ¿verdad que sí? Hay un rango. Ese rango de a tiempo y fuera de tiempo, ¿qué incluye? Todo. La Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo somos testigos de Cristo? Todo el tiempo. También tenemos que tener valores apropiados. Estamos acabando ya, ¿no? La parte otra la vamos a dejar para la semana que viene, Dios mediante. Que buscando dirección y guía se llama. Pero, ¿cuándo será la voluntad de Dios que no tengamos valores apropiados? ¿Saben lo que es un valor? Valor es aquello que nosotros le damos importancia y apreciamos como necesario y absoluto. Yo he tenido personas que me dicen, hombres que me dicen, uno de mis valores es la familia. Y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo pasas con tu familia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? ¿Pasas tiempo con tu esposa? ¿O con tu esposo? ¿Pasas tiempo con tus hijos? ¿Hablas con ellos? ¿Te dedicas? No digas que la familia es un valor, no seamos Dios. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Valor es algo que tú estimas y le tomas tiempo. No, porque uno de mis valores es la... Y cada uno de nosotros tiene lo que le importa, ¿no? Mire lo que dice la Escritura. Colosenses 3:2. Este es el valor para ti, creyente. Siempre será este el valor para ti. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Siempre será la voluntad de Dios que tú pongas las cosas de Dios por encima de lo terrenal. Siempre será la voluntad de Dios. De hecho, cuando las cosas están en orden, lo terrenal se vuelve ordenado. Pero si lo primero no está en el primer lugar y no hay esfuerzo para ello, lo segundo será siempre una pérdida y un dolor y una carga. ¿Bien? Porque nuestras vidas no están en el orden correcto. Pongamos la mira. Ahí nos está diciendo que tenemos que tener valores apropiados. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero hay gente que trabaja por las añadiduras y no le importa ni el reino de Dios ni la justicia. La justicia de Dios no es otra cosa que aquello que Dios ordena, manda. ¿Vieron? Lo que Dios ordena y manda.
Mi oración en esta mañana es que tanto ustedes, hermanos de la iglesia, como los que nos escuchan por las redes, comiencen a evaluar sus vidas y examinarse a sí mismos, a ver qué es lo más importante en su vida. Porque eso decidirá quién es tu Dios. ¿El Señor es tu Dios? Amigo que me escuchas, ¿el Señor es tu Dios? O simplemente, como dijo Jesucristo, con los labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Las últimas tres que quiero mencionar es que Dios quiere que tengamos espíritu de gratitud. Por nada es afanosos. Pidan a Dios, pero háganlo con acciones de gracias. Dios quiere que mostremos amor. Siempre será la voluntad de Dios que mostremos amor. El amor se compone de O, de A, abnegación. El que ama no busca lo suyo, sino que se niega a sí mismo. La Biblia dice: el amor no busca lo suyo. M, el amor siempre muestra misericordia y compasión al amado. Busca sacarlo de ese estado de miseria y traer alivio a su alma. Trata de traer alivio al alma de la otra persona. O, el amor se somete a Dios porque obedece, y obedece a Dios en el amar y en el respetar. Y R, el amor te rescata, te redime. Busca quitarte de la esclavitud y rescatarte para que seas libre para hacer lo que Dios manda. No libre para pecar, libre para hacer lo que Dios ordena, porque eso es justo. Él es amor. La Biblia nos dice en 1 Corintios 13, en los primeros 3 versículos, Pablo ilustra a la iglesia de Corintios que el amor es lo más importante, y si no hay amor en las cosas que hacemos, todo lo demás es sonido. La versión mía sería: todo lo que hacemos, si no hay amor, es la opinión de una vaca. Eso es. Si no hay amor, todo lo que hagamos en esta vida será la opinión de una vaca. Mira cómo Pablo lo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, si tuviera todo el conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, levántense, y no tengo amor, nada soy. O sea, todo eso es nada delante de Dios. Y si repartiese todos mis bienes, porque tú eres un filántropo, alguien que le gusta ayudar, repartiese todos tus bienes para dar de comer a los pobres, y si entregases tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, de nada me sirve. En los próximos versículos del capítulo de Corintios 13 nos dice cómo se ve el amor en la vida diaria. Debemos estudiarlo y leerlo. Señor, enséñame a amar como tú quieres que yo ame. Y finalmente, en Santiago capítulo 2, hay algo que siempre será la voluntad de Dios. Hermano, esto no es una lista exhaustiva. He estado dando algunos ejemplos. La Biblia dice muchas cosas que son la voluntad de Dios para la vida del creyente en el diario vivir. ¿Sabe dónde lo puede conseguir? En su palabra. Le invito a leer las escrituras, las cuales te harán sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Pero vayamos a Santiago capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Voy a leer hasta el 9 y dice allí el texto sagrado. Santiago capítulo 2. Siempre será la voluntad de Dios que recibamos a las personas sin prejuicio. Siempre. Viene una persona, entra por esa puerta con unos zapatos donde abajo lo que tiene es plástico de botella de Coca-Cola, pantalones cortos, una camisa rota y un sombrero de mexicano.
O viene vestido con un plumaje así de indio y tú no sabes si es que está. Pero vino. Jesucristo dice, que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa persona viene con una necesidad y con un problema. Tal vez el problema son sus emociones, el problema viene con una situación. Un día yo estaba en una iglesia y se llegó esta persona con un revólver en la mano. Y estaba yo y el pastor, pero el pastor estaba en la oficina, así que quien lo recibió fui yo, y yo estaba acostado en aquellos tiempos cuando yo no caminaba. En una iglesia, se llama Príncipe de Paz, y yo estaba así, porque a mí me recogían, me llevaban para casa, después me recogían y me traían. Pues ya todo el mundo se había ido y todavía no me habían ido a recoger. Y yo estaba allí y de momento llega esta persona con un revólver y mira, la iglesia está vacía y se sienta al lado mío. Y yo estoy así, amigo, ¿le puedo ayudar? Y él coge el revólver y se lo pone aquí. Y me dijo, estoy planeando matar a mi novia y quitarme la vida. Estaba yo con una cita divina. No, ni mató a su novia ni se quitó la vida. Se le habló del Señor. Se le habló del valor de la vida que Dios crea. Se le habló del amor de Dios y de la necesidad más profunda del corazón. También se le habló que cuando alguien ama, hay cosas que no hace y que lo mejor que le pudo pasar es enterarse que su novia no lo ama para que siga su camino. Es lo más triste del mundo, es estar con una persona, casarse con esa persona y después descubrir que esa persona siempre estaba buscando lo suyo y nunca te amó. El hombre comenzó a llorar allí, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Eso fue en la iglesia cristiana reformada Príncipe de Paz. No vayamos. Amados, no podemos tener perjuicios, no sabemos cómo llega la gente. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 9 dice la Escritura, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en este buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí, en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado, o sea, mi pie en el piso, en mi pie en el piso. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Nunca será la voluntad de Dios que hagamos acepción de personas. Tenemos que definir lo que es acepción de personas porque mucha gente no entiende lo que es acepción de personas. Acepción de personas es hacer diferente a una persona por sexo. Hombre y mujer, porque no existe otro. Color. Blanco, negro, amarillo, verde, azul. Por si acaso aparece alguien con problemas de oxigenación y lo ven azul, no hagan acepción con él. Dinero. Tú no haces acepción de personas porque tiene mucho o poco dinero. Casta. Eso es acepción de personas.
Dios hace diferencia, pero Dios no hace acepción de personas. Por ejemplo, en Israel, cuando Dios hizo los juicios sobre Egipto, Él hizo la diferencia entre un pueblo y otro. Pero una cosa es hacer diferencia y otra cosa es hacer acepción de personas. Cuando Dios hace diferencia es porque un pueblo le está obedeciendo en un momento dado y el otro está dividiendo de espaldas a Dios en un momento dado. ¿Y qué pasó? Dios trajo un juicio. Y dice, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre un pueblo y otro. Que Dios tiene su gente, pero no los escoge porque sean más lindos o más ricos o de cierto color. De hecho, Él tiene salvados entre toda tribu, lengua, raza y nación. ¿Entiendes? Ya saben lo que es acepción de personas. Esta lista continúa. Esta es la voluntad de Dios para ti como hijo de Dios. Sin importar dónde estés o dónde vivas, no hay nada misterioso en esto. Mientras más conozcas la palabra de Dios, menos confusa será la voluntad de Dios. Aquellos que luchan menos por la voluntad de Dios son los que conocen mejor la voluntad de Dios. Escucha bien, aquellos que luchan menos por la voluntad de Dios, pero luchan ¿cómo? Menos, son los que conocen mejor la voluntad de Dios. Se deja ver entonces la importancia de la Escritura para nuestras vidas. La semana que viene, si la gracia de Dios lo permite, continuamos con la cuarta y última parte de este mensaje sobre el decreto de Dios y el permiso de Dios. Considera estas cosas, hermanos. Analiza estas cosas. Escríbeme ahí, creemos. Es el de la Santa Trinidad, algo así que se llama. De la Santa Trinidad. Hermanos, no podemos decir que no sabemos qué hacer con nuestra vida. En la Biblia hay tantas cosas que Dios nos dice qué hacer. ¿Ve? Eso se llama la voluntad revelada. La Biblia dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, el decreto eterno. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Amén. Soberano Dios, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido que tú afirmes los corazones de los santos y nos enseñes que podemos caminar en tu voluntad con la dirección y la guía de tu Espíritu Santo. Sabemos que no somos impecables, pero te tenemos a ti que nos perdonas, que nos limpias y que nos das la fuerza para caminar de día en día. Porque tú no nos salvaste para seguir viviendo para nosotros mismos. Nos salvaste para que vivamos en vida nueva, para gloria de tu nombre, para hacerte un pueblo diferente que vive en la luz y no en la oscuridad. Yo te pido que aquellos hermanos que nos escucharon por las redes y los hermanos de la Iglesia Bautista en Bategues puedan recibir tu bendición y que tú hayas convencido en esta predicación de pecado, de justicia y de juicio, que tú hayas instruido, enseñado, corregido, Padre, pero también instruido en lo que es bueno, santo y justo. Estas cosas te pedimos, porque tu palabra dice que estas cosas son necesarias a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, sabiendo que en el texto ahí se refiere a todos, tanto hombres como mujeres. Debemos ser preparados para hacer lo que Dios ordena. Enséñanos a vivir así, amarte solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Santa Trinidad. O la Trinidad. Escribe Trinidad. Crea. ¿Cómo se dice ahí? Sí, esa misma canción de la Iglesia. Cantemos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alaba a tu Dios. Exalta al Padre, exalta al Hijo y exalta al Espíritu Santo. Glorifica su nombre, proclama sus maravillas y a conocer que donde quiera que vaya, la gloria y la voluntad de Dios.
Padre eterno, tu Espíritu me ha restaurado. Restaura nuestro corazón, Señor. Gracias, Jesús. De la muerte a la eterna vida me ha llamado. Consejero de mi salvación, permanece emocionado. Recuerda
canción nos dice cuál es la voluntad de Dios. Al Dios y Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos, todos alabamos. Y lo hagamos como dice, con gozo, con gratitud y con amor. Vaya por aquí, salude a sus hermanos con esas tres características y cuando salga afuera, vaya con gozo, vaya con gratitud y muestre el amor de Dios, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Saluden en el amor de Cristo.